vamos entonces a presentar a nuestro ponente el día de hoy, al ingeniero César Polanco Tapia, y vamos a ir presentando. Inge, ya puede encender cámara y audio. Es muy similar a como en el Meet, mientras le voy presentando. El ingeniero César Augusto Polanco Tapia es ingeniero forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es especialista en ingeniería de producción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en ingeniería industrial y magíster en ingeniería civil de la Universidad de los Andes. Doctor en recursos forestales de la Universidad de Sao Paulo, y el día de hoy nos va a apoyar con la presentación del tema de NSR10, título G, y qué esperamos con la llegada de la NSR20. El ingeniero ha participado activamente en los procesos de construcción de ambas NSR en su momento. Los dejamos entonces, Inge, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué tal está el sonido? Bien, perfecto, lo escuchamos perfecto y también tenemos video. La presentación apenas la ponga, yo muevo las pantallas acá adecuadamente. Bueno, entonces, ¿cómo hago aquí? ¿Le doy compartir? Sí, señor. ¿Compartir pantalla? Sí. Perfecto. Compartir pantalla nuevamente. Y compartir. ¿Listo? Sí, señor, ya la tenemos. Perfecto, bueno. ¿Se está viendo la presentación? Sí, señor, perfecto. Claro. Bueno, muy bien. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación al ingeniero Juan Francisco del SENA. La verdad que, pues, admirable esta tarea, ¿no? No es fácil congregar, pues, diferentes actores del escenario nacional y fuera del país, pues, para hablar alrededor de algo tan interesante, tan apasionante como es la madera, y sobre todo el uso de la madera, pues, para generar valor en el país. Ahorita que estamos hablando de reactivación, que el país está disfrutando del rebote de la economía después de esa caída tan precipitada del año anterior, pues qué mejor que la madera para postergar ese rebote, ¿cierto? Para que nos mantengamos en niveles altos de crecimiento. Estamos viendo pues que los indicadores económicos de los últimos 3 trimestres pues están marcando pues, una dinámica bastante interesante para el país, y lo importante es no dejar caer ese dinamismo, ¿no? Entonces, ya el hecho de que los gremios estén mencionando que el salario mínimo va a estar por encima de la inflación, o que están dispuestos a pagar unos puntos por encima de la inflación, pues habla muy bien de la economía, y esperemos pues que el ritmo se mantenga, independientemente pues de que haya un cambio en el escenario político para el próximo año. Bueno, muy amables, muchas gracias, de verdad. La invitación que me hace el ingeniero Juan Francisco pues, a este evento importante tiene que ver con la norma sismorresistente del año 2010, de la cual fui protagonista pues, en una parte. No fui actor secundario, más bien, digamos que protagonista principal o actor primario pues es el ingeniero Ricardo Sánchez, a quien se le debe toda gran parte de la construcción de esta normativa. Y en ese sentido pues quiero mostrar lo que el ingeniero desarrolló. ¿Por qué no está el ingeniero acá? Porque lastimosamente hace algunos años pues lo perdimos. Digamos, hizo su gran contribución en el año 2008, 2009, se consolidó en el 2010 pues con la materialización de la norma, y tal vez más adelante pues les cuente una anécdota de cómo fue que esta anécdota pues llegó a reemplazar la NSR 98. Respecto a la pregunta, pues el ingeniero me dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora con la NSR 20? Entonces, a diferencia de la NSR 10, pues aquí ya tenemos un proceso pues más participativo, con mayor cantidad de profesionales, y vamos a ver qué sucede. Por eso aquí en esta presentación, pues coloco como coautora a la ingeniera María del Pilar Duque, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, pues quien ha estado liderando todo el proceso a nivel nacional para la nueva norma sismorresistente. Bueno, ¿pasa normalmente la presentación? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces aquí nuevamente reiteramos la pregunta. Yo apago aquí este coroto para que no suenen en la mitad de la presentación. Bueno, muy bien. Entonces, el contenido, pues vamos a hablar un poco
hacer una introducción, vamos a hablar de la NSR 98, de la NSR 10, de la NSR 20. A nivel de propuesta todavía no está vigente esa norma. Todavía pues está, digamos, estamos en labores de carpintería con la normativa, está bien avanzada, el trabajo ha sido bien interesante, bien coordinado, bien administrado desde la Asociación de Ingeniería Sísmica. Entonces esperemos que sea una norma realmente que le sirva a Colombia. Dentro de estas normativas, pues vamos a ver algunos criterios que tienen que ver con la clasificación en las diferentes normas, la evolución de la presentación de un valor tremendamente importante que son los esfuerzos admisibles para la madera, cómo ha sido el uso de las especies y la evolución a través de las normativas. También vamos a ver la clasificación del material, las generalidades de la base de la norma nueva, que es el NDS de Estados Unidos del año 2018, el National Design Standard for Wood Construction, que es la base, digamos, de la NSR 20. Vamos a hacer algunas consideraciones al final relacionadas con pandeo lateral, con las conexiones mecánicas y algunos ejemplos ya, pues que tenemos la buena noticia de que ya se están haciendo diseños pues, con la propuesta de la NSR 20, digamos, a partir de su base, que es la NDS del 2018. Bueno, entonces primero, pues como introducción, tengo que mencionar el equipo que está al frente de la postulación para la nueva norma. Y aquí pues tengo que mencionar a don Luis Enrique Aicardi, quien es el director de la Asociación de Ingeniería Sísmica en este momento. Tengo que hablar de María del Pilar Duque, quien es la coordinadora para la elaboración del título G de la nueva normativa, que es el título que hace referencia a madera y guadua. Tengo que mencionar pues los diferentes colaboradores miembros de la Asociación de Ingeniería Sísmica, como son el arquitecto Urbano Ripoll, la ingeniera María del Pilar Duque, el ingeniero David Trujillo, que nos acompaña desde Londres, muy cerquita a Londres, en la elaboración, al ingeniero Fabián Echeverri, con vasta experiencia en construcción, instalación y cálculo estructural con madera en el país, al ingeniero Zona Pardo, al ingeniero Jairo Uribe Escamilla, al doctor Juan Francisco Correal de la Universidad de los Andes, quien ha avanzado bastante, no solo en madera, sino sobre todo en temas asociados al bambú, Sofía Andrade, Fabián Lamos, Luis Felipe López, que nos acompaña sobre todo con el tema del bambú desde la otra parte del mundo, en el sudeste asiático, y quien les habla, César Polanco. También tenemos colaboradores no miembros de la Asociación de Ingeniería Sísmica, como son el arquitecto Enrique Ramírez, el ingeniero César Echeverri, el ingeniero de Icontet, Gerson Freddy Torres, muy colaborador, el ingeniero Javier Medina, del sector privado al frente del proceso de transformación en Refocosta, ya en Villanueva Casanare, con las maderas de coníferos, el ingeniero Daniel Gallo, el ingeniero Oscar Carmona y el arquitecto Asael Londoño. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a hacer un poquito de historia. Tenemos la normativa de la norma sismorresistente para construcción con madera del año 98, que allí se empezó a hablar formalmente de la construcción o del uso de la madera en la construcción para uso estructural. Entonces tenemos que en esta normativa, digamos, esto nace a través de ese gran plan que hubo, yo lo menciono plan porque fue grande, que fue el famoso, el tema de la Junta del Acuerdo de Cartagena, que se dio con sede en Lima a finales de los 70, que promovió el uso de la madera en construcción a partir pues, de todos los recursos locales de los 5 países de la región andina, ¿no? O sea, viendo la enorme cantidad de bosques, pues qué bueno que este programa, este plan vino a Colombia, a Bolivia, Venezuela, Perú y Ecuador, y digamos que redescubrió, y en muchos casos por primera vez el material, y logró sentar todas las bases técnicas que incluso hoy están vigentes. Estamos hablando de finales de los 70, o sea, estamos hablando de los 80, 90, 2000, más de 40 años, ¿cierto? Todavía hoy, pues hacemos uso de estos elementos. Entonces, es importantísimo mencionar que aquí estuvo el ingeniero canadiense Bor Madsen apoyando pues todo este tema. Y digamos que como una gran conclusión de estos estudios de maderas en los 5 países, pues se llegó a la definición de 3 grupos estructurales para uso en construcción de la madera. Y curiosamente, los usos estructurales para construcción se basaron en una sola característica, y esta característica se definía a algo que no existe, ¿no? No existe en la vida real, sino es un elemento muy teórico que es la densidad básica. ¿Por qué no existe? Porque no hay ninguna madera que simultáneamente tenga un peso anhidro y un volumen verde, como lo es la definición de la densidad básica. Entonces, digamos que esta norma se basa en todos estos estudios
que vienen dándose a finales de los 70, principios de los 80, y ya en el año 98 se formaliza a través de una firma pues, de presidencia de la República, y se arman 3 grupos estructurales. Entonces, esos grupos estructurales, como ustedes ven aquí en la diapositiva, están definidos para el grupo A en su momento, que eran las maderas más densas, para valores entre 0.7 y 0.9, el grupo B para valores entre 0.55 y 0.7, y el grupo C para 0.4 y 0.55. Con la gran lástima, porque pues hay que mencionarlo así, que las maderas que tenían una densidad básica debajo de 0.4 o de 400 kilos por metro cúbico no eran consideradas de uso estructural. O sea, es algo que en su momento, o sea, llegó a ser tan abrumadora la presencia de maderas de alta densidad, de durabilidades altas, los diámetros grandes, etcétera, que tuvieron el gusto, ¿no? Es como dejar una tajada del ponqué fuera, darse el lujo de decir, no, esto no lo quiero porque lo que queda es mucho mejor. Entonces se dieron el lujo de sacar esas maderas que tenían densidades inferiores a 400 kilos metro cúbico y fueron consideradas maderas de uso no estructural, más bien para carpintería y de uso decorativo. Y ahí obviamente salió una gran cantidad de maderas pues que hoy se usan estructuralmente, tienen muchas aplicaciones, pero lastimosamente en su momento pues fueron maderas desechadas, incluso muchas de ellas tildadas con un término que tenemos que luchar contra él para la denominación de maderas, como es el término de madera ordinaria. Entonces fueron catalogadas así, localmente no tenían mercado, digamos que se despreciaron un poco y lastimosamente algunas de ellas pues hoy resurgieron y se usan, pero lastimosamente muchas de ellas pues se despreciaron e incluso no son valoradas hoy, a pesar de que haya abundancia de ellas en el bosque natural. Entonces eso es, digamos, parte de la NSR 98. A partir de cada grupo estructural lo que se hizo fue que se le asignaron algunas propiedades mecánicas por grupos a nivel muy genérico. Entonces, si la madera tenía unas densidades entre 0.7 y 0.9, automáticamente se asumía que los esfuerzos admisibles en flexión, en tracción paralela, en compresión perpendicular y en corte paralelo, pues eran los que estaban ahí citados. Si pertenecía al grupo de densidades entre 0.4 y 0.55, densidades básicas, pues asignaban estos valores pues mucho más bajos. A todas luces, pues castigando los valores de resistencia del material, ¿no? Porque, pues digamos, fue una primera aproximación, pero a todas luces, pues aquí se castigaba. Bien, lo mismo con el módulo de elasticidad, ¿no? Módulos de elasticidad promedio del orden de 130.000 kilogramos centímetro cuadrado a 90.000, y en el caso de los módulos de elasticidad mínimo que se utilizan en algunos cálculos, pues desde 95.000 hasta 55.000. Esta es la historia de la NSR 98, que oficialmente llegó a ser aplicable fue oficial hasta el 11 de diciembre del año 2010. Hasta el 11 de diciembre del año 2010, porque ya el 12 de diciembre fue que entró en rigor el de la NSR 10. Bueno, les decía, la NSR 10 pues fue producto del trabajo durante varios años del ingeniero Ricardo Sánchez. La Universidad Distrital, en cabeza de quien les habla, apoyó todo el proceso, pues aportando la información que durante varios años se recopiló, se investigó en la universidad a cargo de un docente que es el más reconocido de nuestra institución en los estudios de madera, que es el ingeniero José Anatolio Lázaro Rivera. En honor a él, el laboratorio de maderas de la universidad pues lleva su nombre. Y digamos que tuvimos la aprobación al final del anterior director de la asociación o presidente de la Asociación de Ingeniería Sísmica, que fue el ingeniero Luis Guillermo Icardi. Curiosamente es el padre del actual presidente, el actual director de la asociación. Y fue muy curioso porque me acuerdo mucho que estábamos pues ya al final del año 2010, pues con el documento y se estaba discutiendo si se debía adoptar o no pues esta nueva normativa para el título G con maderas o si se debía mantener pues la anterior. Mucha gente, pues sobre todo que estaba ya trabajando en temas industriales, que ya se sentía muy cómoda con la normativa anterior, pues tenía un poco de resistencia al cambio, ¿no? Tenía una resistencia, se oponían y realmente pues estaba ahí la discusión y quien zanjó la discusión pues fue al final la esposa de don Ricardo Sánchez, porque el presidente de la asociación le preguntó qué opinaba ella de lo que estaban hablando, pues a pesar de no ser una persona pues experta en la temática. Entonces ella sacó una frase, su frase fue:
Yo no sé qué van a decidir, pero lo único que quiero es que me devuelvan a mi marido, porque ya llevo varios años sin marido. Pues, claro, don Ricardo pues estaba muy metido en el tema de la normativa, y en ese momento el ingeniero Luis Guillermo Aicardi pues dijo, no se hable más, a partir de ahora pues entra en vigencia, se va a aprobar esta nueva normativa. Y esa es la historia por la cual pues la NSR 10 entró en vigencia, se cambió, y bueno, y es la que tenemos hoy vigente, ¿no? Que tiene sus pros, tiene sus contras, sí, ya cada uno pues lo dirá, habrán preguntas al respecto, pero digamos que es algo que en lo que se avanzó respecto al año 98. ¿Y por qué digo que se avanzó? Porque esta normativa ya deja atrás el tema de la densidad básica como elemento número uno para asignarle propiedades al material y a partir de ahí, pues iniciar todo el cálculo. Abandona la densidad básica y se va con un parámetro de mucho interés que es el módulo de elasticidad. Y digo que de mucho interés porque es de mucho interés para los ingenieros civiles. Es el elemento número uno de cálculo para cualquier material, sobre todo materiales de tipo isotrópico o tipo ortotrópico, ¿no? Como el concreto, como el acero, etcétera. Entonces, hace mucho más familiar el cálculo estructural pues, a los ingenieros civiles. Entonces, ustedes ven que ya pasamos de 3 grupos a 6 grupos, usando el módulo de elasticidad como elemento de entrada, y ya, pues, obviamente se le reconoce de mejor manera el módulo de elasticidad a las diferentes especies, como ustedes ven ahí, tanto en el valor promedio, como en el valor característico, como en el valor mínimo. Otro elemento importante que está aquí anotado, y es que en la clasificación de la NSR 98 se asumía que toda la madera que se usaba en construcción era verde. ¿Qué quería decir eso? Pues que no había pasado por procesos de secado y por lo tanto su resistencia era castigada por contenidos de humedad. Mientras que ya en esta nueva propuesta se trabaja con madera a un contenido de humedad del 12% o considerada seca al aire, lo cual mejoraba pues el desempeño mecánico. Y digamos que en ese sentido pues hay un gran avance, ¿cierto? Porque las estructuras ya se hacen menos sobredimensionadas y por lo tanto se vuelven más atractivas desde el punto de vista competitivo en el uso del material, pues para satisfacer los requerimientos de carga. Bueno, ¿qué propone la NSR 10 en términos de la definición de los esfuerzos admisibles para las diferentes maderas? Pues se propone tener un valor promedio de la característica que estemos evaluando, de la propiedad mecánica que estemos evaluando en la madera, y a partir de los valores característicos o el percentil 5, a partir de la aplicación de unos factores como la calidad, la altura, la seguridad y la duración de la carga, se llega a ese valor admisible. Entonces se proponen unos factores de calidad, de altura, de seguridad y de duración de carga, dependiendo de la propiedad que estemos evaluando. Estos factores aquí, pues, resumidos, se ven acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un valor característico en flexión, pues al multiplicarlo por 0.225, pues ya llego al esfuerzo admisible para la propiedad de flexión. Si lo multiplico por 0.39, llego al valor admisible en compresión paralela y así sucesivamente. ¿Listo? Y algo similar sucede con el tema del módulo de elasticidad, para llegar tanto al valor medio como al valor característico. Entonces, esta es la base y por primera vez en el país, digamos, se hace un listado de especies, y aquí aportó mucho pues toda la información que tenía reservada el Laboratorio de Tecnología de Maderas de la Universidad Distrital para aportarle a la norma los estudios que venían haciéndose con tesis de grado, pues todos los documentos pues formulados por el doctor Lastra. Entonces, se presenta un listado de especies, no todos con su nombre bien escrito, pues en el proceso de transcripción pues hubo errores de la persona que hizo la transcripción, pero digamos que en términos generales se entiende de qué se está hablando, donde pues se hace referencia pues a los diferentes valores. Y al final, pues obviamente se agrupan las propiedades del material para cada uno de estos 6 grupos en función del valor mínimo para la especie más, digamos, menos resistente en esa propiedad. Entonces, eso es lo que tenemos en la norma sismo resistente del año 2010. Ya la propuesta para el año 2020 ya cambia, ¿cierto? Ya genera un avance. En esto ha trabajado bastante el ingeniero David Trujillo y María del Pilar Duque, y donde ya no solamente es el módulo de elasticidad el criterio de entrada para establecer cuáles son los esfuerzos admisibles en las maderas, sino también entra a jugar
la flexión estática y la densidad anhidra, es decir, que se combinan elementos elásticos, elementos mecánicos, se combinan elementos físicos del material para poder asignar pues su valor admisible como tal. Tenemos obviamente las demás características, pero son propiedades, digamos, de otro orden, pero de un orden pues diferente al de la flexión, el módulo de elasticidad y la densidad anhidra. Y es en ese sentido que la propuesta se hace para dos grandes grupos. Aquí también pues encontramos el grupo de coníferas y el grupo de latifoliadas. Entonces des en cuenta que la propuesta para el año 2020 viene como lo hace la normativa europea en función del valor característico para el esfuerzo en flexión. Sí, se observa acá. Y a partir de allí se denominan los grupos. Estos grupos son las clases estructurales de madera cerrada para el país, las clases estructurales para madera cerrada en Colombia, y se asignan. Entonces, ejemplo, si tenemos una madera con un esfuerzo en flexión de 10 megapascales, entonces se asigna, de coníferas se asigna al grupo P10. En el caso de las latifoliadas, ejemplo, si tenemos un esfuerzo en flexión, un valor de característica en flexión de la especie de 30, se asigna a la especie latifoliada a la clase L30. Y des en cuenta que al final de las columnas, cada clase tiene asignado un valor de densidad anhidra, y este valor de densidad anhidra es un valor medio para la especie o para lo que estemos evaluando. ¿Listo? Obviamente, pues esto se fundamenta pues, en diferentes normativas, entre ellas pues las que están aquí mencionadas, pero sobre todo la normativa europea, que presenta los resultados así. Y si uno analiza la forma en que los europeos, digamos, hacen sus cálculos estructurales, pues se facilita mucho y en cierta forma pues uno mira unos desarrollos porque entrar los valores a partir de esta forma pues tan sencilla, pues realmente que facilita, hace más amigable el cálculo y el material como elemento de construcción. Bien, estos elementos, digamos, aquí todavía no tenemos los valores admisibles, tenemos los valores característicos, que al aplicar unos factores de seguridad que van muy de la mano con la normativa anterior, pues ahí sí nos dan los valores de referencia ya para el diseño, ¿cierto? Entonces, observamos cómo, por ejemplo, una madera de coníferas que entra con una resistencia en flexión de 10 megapascales, al aplicar los factores queda de 3,6, ¿cierto? Aquí lo podemos ver también, pues para un valor de 35 megapascales en flexión queda con un valor de 12,5. Entonces, si uno hace más o menos esta cuenta, pues está del orden de 1,3. Y si la compara con la normativa anterior, que la tenemos aquí, que estaba más o menos del orden 1,5. ¿Qué quiere decir eso? Que la nueva propuesta se acerca más a la realidad del material, haciéndolo pues, más competitivo, por lo menos en lo que es la prueba de flexión. Ya los otros valores pues, se asemejan mucho a lo que teníamos antes en el 2010, pero este elemento en flexión, digamos que es tremendamente importante para el diseño de vigas o para columnas que tengan unas cargas laterales, pues hace mucho más competitivo el material. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Digamos, así como ha cambiado la forma de llegar a valores admisibles en las diferentes maderas, pues yo identifico que también ha habido unos estadios en el uso de madera en el país desde finales de los 70 hasta el presente. Y exactamente identifico 6 estadios. Un estadio, digamos, que se dio hasta los años 90, donde las especies que se usaban provenían en su totalidad del bosque natural. Estas venían de árboles de grandes diámetros, sin secado o un secado al aire incipiente, y no se secaban sencillamente porque las maderas que se usaban eran muy estables dimensionalmente. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que se contrajeran por la pérdida de humedad, se mantenían sus dimensiones más o menos homogéneas en sus planos tangencial y radial. Estas maderas tenían veteados atractivos, digamos, un buen comercio, eran pues pocas especies las que se comercializaban, entre ellas pues hablábamos de la caoba, por ejemplo, los cedros, los guayacanes, el roble, los cominos, bueno, entre algunas otras que se me escapan. El segundo estadio ya va desde los 90 y sigue el 2000, la primera década de este siglo, y hablamos de que las maderas del bosque natural se siguen aprovechando, pero ya no son de diámetros tan grandes, ya entra, digamos, algún grado de industrialización en los procesos, entonces hay cámaras de secado,
sobre todo para aquellas maderas pues, que requieren unas aplicaciones de acabados pues, muy específicas. Son maderas estables o medianamente estables dimensionalmente, pueden haber veteados atractivos o no, y digamos que todas las especies gozan de un buen comercio, ¿cierto? Además del primer estadio, pues también están los nogales, el cedro blanco, el flor morado, el abarco, los cocos, el fresno y una cantidad impresionante de especies que tenemos en Colombia. El tercer estadio, que también se da ya desde, en forma fuerte desde en este siglo, y más o menos hasta el año 2010, 2011, que entra en vigencia la nueva normativa, pues aquí ya entra en escena una nueva variable y son las maderas de plantación. ¿Sí? La discusión que surgía en el comercio, por ejemplo, de muebles hace 20 años, era si consistía el producto en madera de bosque natural o madera de plantación, porque la madera de plantación, aunque no lo crean, hace 20 años no gozaba de prestigio. Sí, hace 20 o 30 años la madera de pino y demás no se veía con buenos ojos en el mercado. O sea, un producto, una silla, una mesa hecha con madera de pino no era considerada de tan buena calidad. ¿Por qué? Porque la calidad estaba asociada a los cedros, al cacao, etcétera, que eran maderas pues, bastante comunes y frecuentes en el mercado nacional. Estas maderas de plantación se enfrentaban a varias situaciones. O sea, a pesar de que tenían esos, digamos, esa caracterización por el comprador normal, también ofrecía maderas de diámetros pequeños, lo cual hacía un poco más costoso el proceso industrial. ¿Qué ventajas tenían a cambio? Pues que eran secadas en cámara, en algunos casos como coníferas tenían algunos veteados importantes, sus precios, pues sus costos de obtención eran más altos, lo que hacía que los productos que se obtenían con ellas también eran más altos, tenían más altos precios. Su legalidad, aquí empieza a aparecer esta palabra de madera legal, era asegurada y por ahí es donde esta madera empieza a ganar competitividad en el ámbito nacional, ¿cierto? Entonces, y empezaron también los primeros contenedores a llegar, específicamente de Chile. Aquí hubo pues varios chilenos, varias empresas pues que empezaron a aparecer con contenedores y eso fue creciendo ya para el siguiente estadio. ¿Qué especies hacen referencia a este estadio? Los pinos, los eucaliptos, la teca, los nogales, ¿no? Aquí ya viene el cuarto estadio, que ya se da pues para la década pasada prácticamente, son maderas de plantación ya de mayores dimensiones, que vienen ya sobre todo de Chile. Aparecen los productos de ingeniería como el glulam, traído desde Europa, aparecen tableros contrachapados importados, los aglomerados como el MDP y el MDF, y también el OSB, ¿cierto? Entonces ya grandes formatos de material, secos, estables dimensionalmente, ya la fama del carpintero que había antes de que no entregaba tiempo, donde el tiempo de secado tenía mucho que ver, pues ya se ve menguado un poco, porque los productos pues ya vienen pues prácticamente listos para armar, ¿no? Que es una moda que se consolida en este periodo, que es el famoso mueble RTA, ¿cierto? Que es simplemente corte, ensamble y entregue. No hay veteados atractivos, digamos, son muebles de relativo bajo costo, pocas especies, sobre todo coníferas, y a la par, digamos que este éxito de importación de maderas o de venta de maderas en este formato se da con la persecución que empiezan a sufrir los madereros tradicionales que hacían aprovechamientos en bosques naturales, ¿no? Porque en este momento, digamos, lo que había en la mente de la sociedad era que el uso de la madera era el causante de la deforestación, lo cual a todas luces no era cierto porque sea en este estadio o antes o ahora incluso, pues el gran culpable de la deforestación, por ejemplo, en Colombia, tiene que ver con la praderización para montar ganado o con la especulación a través del acaparamiento de tierras, ¿cierto? Son otras modalidades. Obviamente la madera está allí, pero está en un puesto pues mucho más bajo que los elementos que acabé de mencionar. Bueno, en la actualidad, ¿qué tenemos? Tenemos un escenario pues de maderas importadas en Colombia, ¿cierto? El bosque natural hoy está totalmente satanizado el uso. Hay algunos, digamos, unas acciones de aprovechamiento que están obviamente soportadas en los planes de manejo, autorizados por las corporaciones ambientales o autónomas regionales en las diferentes partes del país, avaladas por la normatividad, por la legislación, y estamos como tratando de arrancar nuevamente pues, con la madera de bosque natural, pero hoy hay un estigma en las generaciones, ¿cierto? Incluso se ve mal la tala de árboles de plantaciones pues, para su uso en diferentes productos, pero no se ve mal el hecho de que la madera sea importada. Por eso la balanza comercial tan pues, en contra, tan negativa que tenemos,
porque hoy nosotros estamos importando alrededor de $200 millones al año en madera, y de eso mucho más de la mitad son tableros. Y el escenario cambió, antes era Chile, hoy nuestro gran protagonista en términos de importación se llama Ecuador, ¿cierto? Brasil está en segundo lugar, ustedes saben, por las relaciones comerciales que tenemos con los brasileros. Hace pocos años pues adquirieron una de las empresas más grandes de fabricación de tableros en Colombia, hace poco pues ya van por su tercer nombre. Bueno, y así hablando de tercero, nuestro tercer proveedor de madera importada pues se llama Chile, ¿cierto? Después está China, después está Estados Unidos, después están otros países de Europa. ¿Qué traemos? Pues seguimos trayendo tableros, ya prácticamente es una exigencia el uso de los tableros pues para diferentes aplicaciones de la mano con la expansión en la construcción, ¿cierto? ¿Qué maderas son? Pues coníferas y eucaliptos, básicamente. ¿Qué nos depara el futuro? A mi modo de ver, o sea, la nueva norma va a tener que dar respuesta a materias primas importadas, esa tendencia va a continuar, y van a entrar dos jugadores en el mercado. Pienso que Chile con madera maciza en el corto plazo, junto con Rusia, a pesar de las prohibiciones de exportación de madera rolliza, Rusia se va a convertir en un proveedor importante de materias primas. Ya nosotros vendemos hoy en las grandes ciudades maderas provenientes de Rusia, a través de las mismas empresas que hacen reforestación en Colombia, ¿no? Entonces tienen ahí un doble portafolio de maderas plantadas en el país que se venden a nivel nacional y maderas importadas que se venden a nivel nacional también. Son maderas que van a venir, pues obviamente todas secas en cámara, veteados en algunos casos, precios muy altos, ¿cierto? Allí estaremos hablando sobre todo de los abetos, estaremos hablando del Pinus silvestris y también, tal vez no lo menciono aquí, pues madera que va a venir tanto de Chile como madera que va, pino radiata, como madera que va a venir del sur de Estados Unidos. Y hago referencia exclusivamente al pino amarillo, ¿cierto? Con un potencial enorme de suministro a cualquier parte del mundo. Realmente están bien organizados, son un clúster bien interesante, un clúster de gran escala, si se le puede llamar clúster, y tienen la capacidad de inundar cualquier mercado, ¿no? ¿Qué buena noticia tenemos hacia adelante? Pues la consolidación de los núcleos de desarrollo forestal comunitario, tanto en el Pacífico como en la Amazonía, va a generar una oferta de madera. Vamos a ver unos ejemplos al final. Estas maderas, digamos, van a ser reconocidas porque son maderas legales, en algunos casos van a ser certificadas, van a venir secas, van a venir con un valor añadido, integradas verticalmente en la cadena de suministro y por la forma en que se comercializan, muy probablemente también vengan integradas de forma horizontal. También van a venir pues, productos importados de ingeniería, el CLT que está en un boom total en el mundo entero, y la madera laminada como complemento a las construcciones híbridas con CLT, ¿cierto? Eso es lo que esperamos suceda en Colombia, y para esto debe estar preparada esta nueva normativa de construcción con madera. Este nuevo título de la norma debe atender esta necesidad, este requerimiento, y por eso el carácter internacional de la norma. Bien, algunas especies de la norma sismorresistente del año 98, Colombia aportó 25 especies al listado para los 5 países, y curiosamente no todas las especies que aportó desde los expertos nacionales fueron consideradas al final. Al final solamente se seleccionaron 9 especies colombianas. Obviamente algunas de este listado ya estaban en Perú, otras ya estaban en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, pero ¿qué vemos? Que se recolectaron en Colombia 3 especies del grupo A, 3 del grupo B y 3 del grupo C. Estas maderas, a propósito, hoy todas son objeto de comercialización en el país, todas, ¿cierto? De las diferentes regiones, con esos nombres o con otros nombres. Igual aquí pues se encuentran los nombres científicos de las especies. Bueno, ya en el año 2010 ya se hace un listado de las especies también comercializadas, pero aquí aparecen unas especies que tenían propiedades, digamos, ese es el hecho por el cual aparecen en este listado, pero ya no eran objeto de una comercialización amplia, porque en este momento, pues muchas ya escaseaban a nivel nacional, ¿no? Incluso está el tema del Tabebuya serratifolia, que es el Guayacán polvillo, una especie tremendamente densa, miren ustedes aquí su densidad básica de 0,92, o el mismo Clatotropis brachypetala, ¿no? Que ya para este momento algunas corporaciones pues presentaban veda debido a la intensidad de uso y aprovechamiento. Aquí vemos, este es el grupo 2, ES2, aquí vemos otras especies del grupo ES3,
otras para el ES4 que aparecen en la normativa, el ES5, o sea, observamos que hay bastantes maderas, y en el grupo ES6 pues ya aparecen aquí algunas maderas de plantación con los menores valores en densidad básica. Está la teca, están los pinos, están pues diferentes especies, está un eucalipto con las diferentes propiedades. Entonces, es como el cambio que se da de las especies que se usan de acuerdo a cada normativa. ¿Qué viene en el caso de la NSR 20? Pues vienen maderas de coníferas, van a seguir estando en el escenario tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Son las maderas que tienen mejor desarrollados los paquetes tecnológicos para uso en forma maciza. También vienen las maderas latifoliadas, tanto de plantación como de bosque natural. En este caso, pues maderas de bosque natural. Vienen los productos de ingeniería. Aquí ven ustedes los tableritos CLT, la forma constructiva. Esto va a estar en el escenario durante la presente década. Y obviamente los materiales compuestos en diferentes proporciones y en diferentes materiales, ¿cierto? Madera, madera metal, madera vidrio, bueno, etcétera, etcétera. Madera concreto, por ejemplo. Y en este caso, un producto de ingeniería con madera maciza, como son las vigas ENI o Joyce Beam. Bien. ¿Qué pasa? La norma sismorresistente del año 2020 tiene sus bases en el N10, ¿cierto? Del 2018, que es el código para Estados Unidos. El N10 que cita muchas especies, ¿cierto? Obviamente ninguna de estas pues crece naturalmente en Colombia, pero lo que llama la atención aquí es que es el grado, la intensidad en investigación que tienen estas especies. Nosotros, si vemos la NSR10, hablamos una especie, por ejemplo el Samanea samán, y a esa especie le asignamos una densidad y unas propiedades, ¿verdad? Pero el nivel de investigación que tienen las especies en Norteamérica, o incluso en muchas partes del mundo, es muy exhaustivo, y eso es lo que no tenemos en Colombia, y por eso parece un éxito y que nos adaptáramos al mundo moderno el hecho de traer una normativa que la adaptemos al escenario nacional, que hagamos que las especies coincidan con la clasificación o no, pero que sigamos los mismos procedimientos. Eso parecería un éxito, ¿cierto? Porque nos estamos internacionalizando, pero también puede verse como un gran fracaso, y un gran fracaso en la medida en que nosotros no tenemos un nivel de investigación grande con nuestras especies de bosque natural, ni siquiera de plantación para uso estructural. Y una muestra lo vemos acá. Los norteamericanos, en este caso los estadounidenses, tienen, por ejemplo, aquí propiedades del Douglas Fir para una región del país o para otra región o para otra región del país, y en cada región tienen diferentes grados de material y a cada grado le asignan unas propiedades, y aquí solamente pues estamos viendo una que es la gravedad específica, según lo menciona la norma. Nosotros no tenemos ese nivel de discriminación con nuestras especies, estamos muy atrasados y tenemos que iniciar eso. O sea, es un reto que tenemos, no es barato, es costoso, pero así como lo decía el expositor anterior al final, con la persona pues, que está coordinando el evento, pues tenemos que unir esfuerzos y repartirnos el trabajo pues, para avanzar en ese sentido, obviamente con la misma metodología, apuntando a tener una clasificación de esta naturaleza. Bueno, otro elemento que hemos tenido en contra y que heredamos desde la norma sismorresistente del 98 y que se nos pasó en la norma sismorresistente del 2010, ratificado a través de una norma técnica colombiana que es la NTC 2500, es que somos o fuimos tremendamente estrictos con la clasificación de la madera. En las conferencias yo suelo decir, tenemos un sistema de castigo de clasificación de la madera tan extremadamente exigente que parece que se hubiera hecho para no usar la madera estructuralmente, ¿no? Entonces, esto es la norma técnica colombiana 2500 y muestra cuáles son los elementos para que una madera sea estructural en sus grados selecto y normal, ¿cierto? Entonces, obviamente la madera tiene que venir especificada, debe tener unas tolerancias. Aquí tenemos pues simplemente una muestra de lo que puede ser a nivel general la clasificación para todas las especies, pero las especies tienen sus propias particularidades y por eso el nivel de clasificación tiene que darse por especie, porque no podemos comparar los nudos de una madera como los pinos con los nudos de maderas, por ejemplo, como el sajo o como el chengalé o como el zapán o como las demás especies del bosque natural. Tenemos que hacer una selección de características por especies y adaptarnos a eso y no trabajar esquemas genéricos de clasificación. Y aquí para la muestra un botón.
Esto para mí realmente me parece escandaloso porque hay mucha gente, muchas empresas hoy que como esto está en la norma, y yo debo aceptar que esto es un miquito que se le colgó en algún momento porque la versión original no la traía, y es el tema de clasificación por nudos. ¿Qué dice esto? Entonces dice, la madera, dice, no se acepta madera para uso estructural a menos que la distancia entre nudos sea mayor a 1 metro. A menos que la distancia entre nudos sea mayor a 1 metro. No se permiten nudos en el tercio central ni en las zonas de tracción. Y los nudos huecos deben ser sellados, bueno, por lo menos algo. Pero una madera cuando tiene nudos, pues obviamente tiene nudos menores a 1 metro y están en el tercio central también. Entonces esto haría que esas piezas, si seguimos estrictamente esta normativa, pues no servirían para uso estructural, tendrían que desecharse. Ahora, esto es la parte, digamos, cualitativa. Ya a la hora de medir los nudos, dice, bueno, aceptamos nudos, pero ese nudo, que debe estar separado más de 1 metro, debe tener, por mucho, 4 milímetros, por mucho o menos. Si tiene más, ya no es madera estructural. O sea, de entrada estamos negando cualquier posibilidad de la madera para que sea usada estructuralmente en el país. Ahora, si uno compara esto, por ejemplo, con los sistemas de wood frame de construcción en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo donde son maderas de coníferas y están llenas de nudos por todos lados, pues la aplicación de la norma colombiana en esta parte, obviamente, pues dejaría sin trabajo esas maderas, ¿no? Porque serían descartadas para cualquier uso estructural. Bien, ¿y la realidad cuál es? Pues la realidad es que la madera tiene nudos, ¿sí? Aquí un ejemplo de medición de nudos en una especie como la Acacia Manium. El 77% de las piezas de madera en un proceso de producción tienen nudos, el 77%. Maderas que típicamente no se caracterizan por tener nudos, tienen nudos. Aquí tenemos el caso del sajo, donde el 5.5% de la madera tiene nudos. Tiene problemas más que nudos por otro lado. ¿Por dónde? Por las dimensiones, por la médula y por la corteza incluida. Pero des en cuenta que si uno revisa también aquí el tema de médula, la médula es descartada para uso estructural. Es decir, que en Colombia yo no podría hacer una casa de troncos porque los troncos sí o sí tienen médula. Pero de acuerdo a esta clasificación, la médula no podría usarse estructuralmente en Colombia. Entonces, es algo en lo que tenemos que mejorar. Entonces, ¿cuál es la propuesta que viene y en la que pues, la idea es que salgamos con esta norma después de un proceso de discusión, haciendo la madera más competitiva? Ya vimos que se hacía más competitiva con el tema de las propiedades que se van a reportar, por lo menos en lo que se refiere al componente de flexión estática en su punto de admisibilidad, es decir, en su zona elástica. Entonces, ¿la propuesta cuál es? Nosotros tenemos unos lotes de madera en las fábricas donde por especie deberíamos hacer una clasificación en 3 grandes grupos. Esos grupos, la propuesta es que se llamen A, B y C. ¿Qué significa un grupo A? Pues es un grupo que visualmente tiene unas características que están por encima del grupo B y esta a su vez por encima del grupo C. Pero vamos a hacer uso de toda la madera, no vamos a descartar aquí absolutamente nada. Una vez se clasifique en 3 paquetes ABC de igual volumen, una especie, vamos a empezar a describir las características que hacen parte de esa especie en cada grupo. Y eso es lo que nos va a marcar los límites entre un grupo, a nivel visual, entre un grupo y el otro grupo. Después de eso vamos a determinar las propiedades de cada grupo para cada especie, para llegar a ¿dónde? A unos valores característicos por cada grupo o grado, haciendo pruebas del material, tanto a gran escala como a escala pequeña, como pruebas no destructivas, ¿cierto? Porque tenemos que movernos en los 3 escenarios. Una vez nos pongamos de acuerdo en las características que tipifican cada uno de estos grupos, entonces extendemos eso a las fábricas, quienes van a aplicar la metodología y esa metodología va a ser llevada al mercado, ¿cierto? Y a los usuarios de la construcción. Entonces, esto nos va a permitir mejorar la competitividad. ¿Por qué? Porque ya no vamos a trabajar que una sola especie, vamos a calcular el valor característico para toda su población, sino que ahora los valores característicos se van a calcular por cada uno de los grados visuales. Es decir, que vamos a calcular el valor K para el grupo C en este punto, el valor K para el grupo B en este punto y el valor K para el grupo A en este punto. Y no vamos a castigar toda la madera como si fuera del grupo C en su valor característico. Entonces esa es la propuesta y eso pues traería enormes ventajas. Ya hemos hecho algunas pruebas, nos hemos dado cuenta que se gana bastante al clasificar la madera de esta manera y vemos que hay
diferencias significativas cuando hacemos esta clasificación, por lo menos para el caso del Gymnosperma panamense, para una Acacia mannium que nos trajimos de los llanos orientales y para una Acacia mannium que nos trajimos de la región de Córdoba, ahí en límites con Antioquia. Entonces es la nueva propuesta. Bien, con relación a la NSR10, pues vemos que una vez tenemos los valores admisibles, pues esto hay que afectarlo pues, por diferentes condiciones de trabajo, ¿cierto? Entonces, según la prueba, pues hay que hacer aplicar unos coeficientes para modificar las cargas en madera cerrada, dependiendo de la duración de carga, dependiendo de la humedad, de la temperatura, de la estabilidad de las vigas. Aquí tenemos que hacer mucha investigación del coeficiente de forma, de la colocación, si es en la cara ancha o en la cara angosta, incisión, acción conjunta, en las columnas su estabilidad, la rigidez al pandeo, la forma en que está soportada, se colocan los soportes y la forma, si hay cortes o no en las piezas de madera al momento de su utilización. Los cambios con el NDS en este sentido son mucho más agresivos, son mucho más incisivos, en la medida en que aquí manejamos, digamos, una sola tabla absolutamente para todas las propiedades y para este producto llamado madera cerrada. Con la importación del código NDS, digamos, del estándar, ya vemos que podemos hacer diseños desde dos puntos de vista, ¿cierto? Si lo hacemos por esfuerzos admisibles o si lo hacemos por cargas últimas, digamos, hasta punto de rotura. Y en ese sentido, digamos que el NDS sí nos permite, digamos, saber exactamente en qué casos deberíamos aplicar cada uno de esos factores, ¿cierto? En este caso lo tendríamos para madera cerrada, también lo tendríamos para madera laminada, ¿cierto? Ya no solamente para madera cerrada, sino para los diferentes productos. Entonces, eso en mi concepto puede ser, o representa una ventaja para la utilización de la madera, ¿cierto? Porque ya cada coeficiente tiene una forma de cálculo bien específica dependiendo de la materia prima que estemos utilizando. Y no solamente aplica para esos dos productos, aplica también para madera rolliza y también aplica para madera, digamos, que viene de un proceso de fabricación donde se unen varias piezas con algún tipo de adhesivo y demás. Entonces, en mi concepto, es una gran ventaja y no solamente aplica a la madera, también aplica para el tema de las conexiones y para el tema de la madera que viene a futuro, que en algún momento va a llegar de forma masiva a Colombia. Ya el SENA ha venido trabajando, pues todo este año, ha trabajado conjuntamente con la industria en procesos para CLT. Entonces, esto es una gran noticia, me parece que vamos bien en ese sentido con esta normativa. Bueno, ¿qué retos tenemos? Tenemos muchos retos. Ahora, entender estos valores vienen importados y hay que entender la racionalidad de los diseñadores o de los escritores de estas normas en Estados Unidos y comprenderlos. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a manejar contenidos de humedad en la madera por encima y por debajo del 12% que se considera cuando está seca al aire. Ellos no, ellos manejan otro concepto de humedad y es el 19%. O sea, ¿qué implicaciones va a tener este número o este factor, por ejemplo, de reducción por coeficiente de humedad cuando la madera tenga una humedad por encima del 19 o debajo del 19? Esto tenemos que aprenderlo mucho y tenemos que estudiarlo bastante. Y miremos un ejemplo aquí. Tenemos un coeficiente de reducción de la propiedad del material de 0.4, pero trae aquí un 2, y cuando uno mira el 2, se da cuenta que ese 0.4 puede convertirse en un 0.7 bajo ciertas circunstancias o en un 1. Entonces, esto debemos estudiarlo para las maderas colombianas, para los diferentes tipos de uniones, que es donde se muestra esta tabla. ¿Listo? Pues para cargas laterales. Ese es uno de los retos grandes que tenemos. Otro reto grande que tenemos es el tema del pandeo lateral. Entonces, a nivel internacional, por ejemplo, la normativa chilena, que es bastante, la normativa chilena también se basa sobre todo en esta norma norteamericana, aunque ahora con los actores que tiene importados desde Europa, hago referencia específica al ingeniero Pablo Guindos, que viene de España, que trae todo un dossier, digamos, de experiencia con relación al cálculo estructural con la normativa europea, pues, digamos, ya empiezan a darse una hibridación de la normatividad. Pero en esencia la normativa chilena también siguió el proceso que estamos siguiendo nosotros, ¿cierto? Que estamos pedaleando en este momento. Y con relación al tema del pandeo lateral, miren, por ejemplo, nosotros tenemos aquí unas fórmulas empíricas que mencionan unos factores para diferentes situaciones
y inicialmente las vamos a utilizar tal cual, ¿cierto? Porque estamos importando la normativa, pero experiencias realizadas en Colombia con maderas nacionales, en este caso en el laboratorio de la Universidad de los Andes, con una madera del bosque natural del Pacífico colombiano, vemos que las normativas no aplican en todo lo que dicen. Y vemos que no es así. Aquí tenemos una experiencia. Miren. Aplicando 0, 1, 2, 3 o 4 contraventamientos o trabas laterales, las normativas, en este caso la normativa norteamericana, llamada NDS del 2018, por ejemplo, habla que la madera debería resistir para 0 contraventamientos o 0 trabas laterales 288. Cuando tiene 1, debería aumentar su resistencia a 530, cuando tiene 2 a 703, cuando tiene 3 a 800 y cuando tiene 4 a 900 kilogramos, ¿cierto? Eso es lo que nos estaría diciendo que soportaría la madera bajo estas condiciones de ensayo ante las cargas. Pero lo que vemos en la vida real y lo que hemos visto en los modelos a partir de los datos recolectados en las pruebas de laboratorio es que esa misma madera podría soportar, en el mejor de los casos, bajo las mismas condiciones de este ensayo, donde aquí nos reporta 900 kilos, podría llegar a 7.412 kilos de tolerancia en carga, ¿cierto? Entonces, son cosas que tenemos que ajustar, porque es que no es una relación ni siquiera 1 a 2, estamos hablando de una relación 1-7, 1-8. Entonces, tenemos mucho por donde mejorar el desempeño de la madera, adaptando correctamente todas esas fórmulas empíricas pues, que traemos desde otros países. Obviamente, en otros casos puede ser que los resultados sean en contra y allí es donde también tenemos que hacer mucho énfasis para adaptarnos a la situación. Bueno, el otro punto que debemos aterrizar y en el que tenemos que ser muy incisivos tiene que ver con las uniones. La normativa, el N10, hace mucho énfasis en la forma de cálculo de resistencia de las cargas laterales, ¿cierto? Antes de llegar a los límites de fluencia. Nosotros no estamos familiarizados con este tipo de cálculo a partir de la NSR10. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande para comprender esto. ¿Qué quiere decir esto cuando estamos hablando de algún tipo de ensayo? Y finalmente, pues utilizar ya software, ¿cierto? Para el cálculo. Yo creo que hoy estamos hablando de un manejo de datos a gran escala y para eso son imprescindibles los software. Ya nosotros aquí en Colombia pues estamos usando este software para nuestros proyectos, que es el software que se utiliza en proyectos importantes a nivel mundial para construcción con madera, que es el software de Drupal, apoyado en elementos finitos, llamado RFEM. Y pues aquí tenemos unos ejemplos de aplicación ya en Colombia de algunas estructuras que se están diseñando pues con el software y que nos han dado muy buenos resultados con las maderas a nivel nacional, ¿cierto? En este caso pues tenemos una estructura ya diseñada para montar un centro de transformación de madera, en este caso pues en Caquetá, y tenemos otra estructura que es esta, digamos, que es una estructura típica de los aserraderos en el país para hacer transformación de madera en otro sitio, en Guaviare. Entonces, el software ha funcionado tremendamente bien para el diseño de estos elementos en madera con maderas nativas y es una ventaja. ¿Por qué? Porque hace, digamos, la normativa del N10 ya está implícita en el software, entonces hacer la transición con las maderas nacionales, digamos que nos va a agilizar mucho el proceso de consolidar un desarrollo de construcción con madera para uso estructural en el país. Es eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Inge. Y a tiempo, diría yo exactamente. Bien, Inge, antes vamos a pasar una sesión de preguntas. Tenemos 10 minuticos para cerrar, digamos que el espacio. Tenemos bastantes preguntas, no solo desde acá, sino también desde los otros medios. Entonces vamos a iniciar con unas puntuales. Dice Daniel Felipe, ¿qué tan cierto es que si diseño con la norma actual no requiero hacer cálculo porque la norma castiga demasiado la madera? Bueno, pues primero muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver si la comprendí muy bien. Entonces, sí me gustaría que la repitiera, ingeniero Juan Francisco. Qué pena. ¿Qué tan cierto es que si yo diseño con la norma actual NSR10 no requiero hacer cálculos porque la norma castiga la madera bastante? O sea, es como si estuviera ya
O sea, bueno, con solo cumplir la norma ya no necesita calcular nada porque ya está más que castigada. Claro, a ver, es muy difícil que una normativa, sea colombiana, sea estadounidense, sea europea, pues conozca cuál va a ser el material con que va a trabajar cualquier diseñador, ¿cierto? Es difícil. O sea, las materias primas cambian en el tiempo y eso lo hemos encontrado nosotros. El sajo que se cosechaba hace 30 años o 40 años en Colombia tiene una densidad y unas propiedades mecánicas superiores al sajo que tenemos hoy en el mercado, ¿cierto? O sea, por eso casarse con cifras, pues es complejo. Entonces, ¿cómo se protegen las normativas? Con dos cosas. Primero, las normativas mencionan todas, no importa cuál sea, al principio un párrafo que dice, el cálculo es responsabilidad del ingeniero, no es responsabilidad de quien hizo la norma ni de quien firmó la norma, ¿cierto? O sea, es responsabilidad del diseñador y del constructor y demás, o sea, se libra de culpa ahí. Y segundo, las normativas siempre tienen en cuenta unos factores de seguridad. Entonces, ¿cuál es el primer factor de seguridad? Tomar valores característicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay 100 datos de una propiedad cualquiera, en 100 piezas de madera, él se queda con el dato número 5 cuando se ordena de menor a mayor. Y a partir de ese dato, aplica unos factores como los vimos a lo largo de las 3 normas en Colombia, digamos, en ese escenario. ¿Qué está sucediendo? Que en la medida en que avanzamos en normatividades, esos valores de castigo se hacen más acordes realmente a un factor de seguridad, más allá de un sobredimensionamiento, que era lo que venía sucediendo con la norma en el 98, que fue un poco más tímida también en el 2010, aunque se liberó un poquito, pero ahora sí es menos tímida y trata de ir a los factores de seguridad realmente que se necesitan con un producto pues, que ya se conoce mucho más porque pues, hay pruebas de laboratorio que respaldan esos datos. Otra pregunta. ¿El cambio de la nueva NSR va igual a una actualización de la NTC 2500 y bueno, y las otras normas conexas? O sea, ¿va ligado ese cambio con el otro? Sí, claro. Por eso ustedes vieron que dentro del equipo de trabajo hay alguien que no hace parte de la asociación y son los ingenieros del ICONTEC. Entonces, este trabajo es mancomunado con ellos. El ICONTEC nos ha facilitado dentro del estudio luz verde, digamos, o carta blanca, como se dice, para poder consultar toda la normatividad que debe apoyar esto. Ahora, no solamente es hacer una norma, digamos, porque la norma ya viene importada. Entonces, es cómo las nuevas normativas del país se modifican en función de esa nueva norma. Esas normas de apoyo, por ejemplo, vimos claramente que la NTC 2500 tiene que sufrir un cambio inmediato, sobre todo con lo que es el tema de clasificación. Y ahí estamos trabajando en eso. Todavía no está terminado. Se está trabajando en eso. Apenas acaba, pues, ya hace 2 años, se tiene el documento traducido, pues, para el lenguaje local y, pues, mirando qué aspectos se cambian que son fundamentales para entender entre los profesionales una nueva normativa. Hay otra pregunta. Esta la hace Laura Ayuelo. Si yo quiero usar otra especie que no está contemplada en la NSR, generalmente nos ponen problema en las auditorías de parte de las constructoras. ¿Qué se puede hacer? Listo. La norma es clara en ese sentido. O sea, las especies que hay allí son de referencia, pero esta norma aplica para todas las especies y para todos los materiales. Incluso esta norma NSR 10 que está vigente hoy en el país abre la puerta y dice claramente, se puede utilizar esta norma o una norma internacional que sea utilizada pues, y reconocida de manera amplia. Es decir, que yo en Colombia podría hoy, estando vigente la NSR 10, aplicar el N10 de Estados Unidos o aplicar la normativa europea. Pregunta, ¿se estudió el caso de basar la norma en el Eurocódigo 5? Sí, claro, por supuesto. Y ahí el ingeniero Trujillo, David Trujillo, que vive en Londres, es profesor en ingeniería civil en una universidad en Londres, nos ha ayudado bastante. La normativa europea, hemos hecho cálculos, ustedes vieron ahí en la figura que presenté, que se hace la comparación en una norma brasilera, el Eurocódigo 5, el Eurocódigo, perdón, del 95 y también en la norma en 10 del 2018. Sí se tuvo en cuenta. ¿Cuándo se tendría contemplada la implementación de la norma? Pregunta Luis Antonio.
Sí, esa misma pregunta se la hice esta mañana a María del Pilar. Estamos esperando tener tiempo para ver si el próximo año ya sale en vivo la nueva normativa. Listo. Bueno, estas son unas felicitaciones. Muchas gracias. Veamos a ver por acá. No sé si ya. Dice, no se ha estudiado separar la norma del bambú de la madera. Realmente no son la misma cosa. El bambú no es madera. Bueno, no sé ya. Es correcto, el bambú no es madera, carece de crecimiento secundario, es otro producto. Entonces, como dirían algunos, es un pasto, ¿cierto? Pero un material tremendamente versátil en la construcción. O sea, de hecho ya está separado. De esto ya está separado. Creo que para esta versión va a salir con una numeración diferente. O sea, igual en la NSR10 no se mezcla, pero un dato curioso, cuando salió la NSR10, que en madera estábamos abandonando el concepto de la densidad básica, al mismo tiempo salía la norma de bambú. Y la norma de bambú se basaba en los criterios de la norma anterior para el diseño y el análisis estructural. O sea, ¿qué sucede allí? El bambú hasta el año 2010 iba rezagado frente a madera, pero ahorita ya van muy a la par, ¿no? Ahí Luis Felipe López ha hecho un trabajo increíble con el bambú en la normativa para el país. Perfecto. Pregunta Luis Antonio, ¿cuáles son las principales dificultades previstas para la aplicación de la nueva norma que entraría pues, en su momento dado? Sí, eso es una muy buena pregunta porque ¿para qué una norma si no se aplica, verdad? En Colombia somos un país experto en hacer normas. Me acuerdo alguna vez que hice una conferencia en Brasil y mencionaba que en Colombia teníamos una norma para trabajabilidad de madera. Y así es, hay unas NTC para cada punto de la trabajabilidad de madera. Y entonces allá en Brasil quedaban sorprendidos porque nosotros sí teníamos norma. ¿Pero por qué quedaban sorprendidos? Porque para ellos si hay norma es porque se aplica. Lastimosamente en Colombia hay norma, pero no somos conscientes de que se debe aplicar o la aplicamos solamente en ciertos eventos. Entonces ese es el gran reto y ese es el gran concurso que debemos hacer. Y para la aplicación yo creo que debemos generar un consejo de aplicación de la normativa, ¿cierto? Donde se generen las reglas del juego, donde hayan las auditorías, digamos, que sean claras para todo el mundo, donde efectivamente las empresas ganen por el proceso de clasificación. Si nosotros hacemos una clasificación del material como se hace hoy en muchos países, que es clear, super clear, más clear y demás, y como buscando eso que realmente no existe en el mercado, realmente vamos a fracasar. Nosotros tenemos que hacer una clasificación para lo que existe en el mercado, para las maderas como son. Por eso la propuesta que mostré en la presentación. Tenemos dos últimas preguntas y es una de Eduardo Porras. ¿El Eurocódigo incorpora productos? Bueno, el Eurocódigo incorpora dentro de su norma productos ya como CLT y GLULAM. ¿Dentro de la nueva norma se incorpora? Bueno, esa situación hay que verla bien. La verdadera reforma del Eurocódigo para maderas va a venir en el 2025, así está previsto. Sí, el Eurocódigo hoy como está, en su concepción básica, es una norma del año 95. El gran cambio va a venir en el año 2025. ¿Por qué? Porque ya muchos elementos de cálculo sobreprotegen el material y ante la generación de nuevos productos, sobre todo microlaminados, pues la madera experimenta unos valores de resistencia mucho mayores a los que les permite el Eurocódigo. Entonces, por eso hay una presión grandísima del sector privado, sobre todo las empresas de Finlandia, y voy a hablar de una en especial que se llama Metsä, el grupo Metsä, está invirtiendo muchos millones de euros en investigación en madera en toda Europa para probar los productos, y ellos son los que están abanderando el gran cambio del Eurocódigo para el 2025. ¿Qué trae nuevo esta norma? Yo hablé de 3 componentes importantísimos que debemos tener en cuenta para la aplicación de la normativa de Estados Unidos a Colombia, y tienen que ver con los coeficientes de modificación para llegar a esfuerzos de trabajo. Segundo, con el tema del pandeo lateral. Y tercero, el tema de las uniones. Y aquí hay que trabajar bastante en este último tema con los fabricantes de uniones. Des en cuenta que esta empresa, Rotoblas, que tiene sede en Italia, está muy de la mano, está trabajando estrechamente con los fabricantes de productos
productos, está trabajando con los proveedores de materias primas, etcétera, para que la normativa salga conjunta entre uniones y madera. Y esos últimos desarrollos que se han dado no están normados hoy en el Eurocódigo, ¿cierto? Son pruebas o son normas, digamos, o estándares que adopta cada país que tienen la posibilidad dentro de lo que es la unidad de países en Europa. Entonces, hay que tener en cuenta que es una norma que aplica a Europa, pero cada país tiene unas adiciones. Digamos, en lo más simple están todos, pero en las adiciones cada país hace sus desarrollos. Inge, para cerrar la última pregunta, que esta me pareció también, digamos que importante, ¿se incorporan conceptos de clase de servicio para la elección de uso de las maderas? Creo que en algún momento cuando hicimos la revisión en Australia, por ejemplo, la norma que tienen ellos aplican de acuerdo al servicio si es para domestic, para domicilio, para residencial, oficinas, educativo, etcétera, etcétera. Supongo que la pregunta va orientada hacia esto. Yo pienso que va muy, muy de la mano con el tema del concepto de la normativa europea que habla de clases de servicio en función de la temperatura y de la humedad relativa, ¿cierto? Que son determinantes en lo que en el contenido humedad de equilibrio del material. O sea, es una pregunta muy buena porque esos son los parámetros de entrada para asignar las propiedades al material. Me parece que es una pregunta que cabe bastante. Que no lo hace la normativa estadounidense. La normativa estadounidense se va más con el material más allá de las condiciones para asignarle las características al principio. Lo que hace la normativa estadounidense es que toma como coeficiente de modificación para llegar a esfuerzos de trabajo las características del ambiente como la humedad y la temperatura. Entonces, dígame qué humedad tiene y en función de la humedad asignamos el coeficiente. Pero la humedad desde el punto de vista de cuando fue fabricado y cuando llega al equilibrio en uso. Digamos que ese es el gran cambio que tiene o el gran enfoque que tiene esa normativa estadounidense. Y en temas de temperatura, pues sí tiene los típicos 3 rangos de temperatura, que son condiciones normales, un poquito extremas y mucho más extremas. Pero esta norma que viene no se basa con clases de servicio para el caso de Europa. Perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias por la participación. Si quieren contactarlo de pronto para trabajos de grado, efectivamente vamos a dejar entonces el correo institucional del ingeniero César por el chat para los que se encuentren interesados de pronto en contactar. De antemano, muchísimas gracias, Inge, por el apoyo, por la presentación.